Hay algo que fue puesto sobre tu línea de sangre antes de que nacieras, una maldición hereditaria que corrió silenciosa de generación en generación, tocando cada vida con el mismo patrón de destrucción sin que nadie entendiera por qué. La misma enfermedad que tuvo tu abuelo apareció en tu padre y ahora toca tu cuerpo. La misma ruina financiera que destruyó a tu familia una y otra vez regresa sobre ti. Las mismas rupturas, los mismos abandonos, los mismos techos invisibles que impiden el avance. Eso no es mala suerte, no es casualidad, no es simplemente la vida siendo difícil. Es una cadena generacional que alguien estableció y que el infierno ha estado cobrando a cada descendiente. Pero hoy esa cadena encuentra algo que no encontró en ninguna generación anterior. Encuentra el Salmo 35 y el Salmo 91 declarados juntos sobre tu vida como fuego consumidor. El fuego de Dios no negocia con lo que fue heredado. Lo consume completamente desde la raíz. Quédate hasta el final, porque lo que Dios va a liberar en este tiempo es el destino que fue bloqueado antes de que tuvieras edad para reclamarlo. Antes de que este fuego comience a caer, necesito que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios: Dios libera a mi familia. Escríbelo como decreto sobre tu línea de sangre, sobre tu historia familiar, sobre tu nombre. Si llegaste a este canal por primera vez, suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que Dios está liberando aquí no es un video aislado, sino un proceso continuo de libertad, y necesitas acceso a cada arma que el cielo va a soltar en los próximos días. Piensa en alguien de tu familia que carga el mismo patrón que tú reconoces en tu historia, la misma lucha, el mismo techo, el mismo dolor sin nombre que se repite generación tras generación. Comparte este video con esa persona, porque la declaración que haremos juntos hoy tiene autoridad para romper la cadena no solo sobre tu vida, sino sobre el linaje completo. No abandones este tiempo antes del final. El fuego más intenso cae en los últimos decretos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos presentamos ante tu trono en este momento. Sellamos este tiempo con la sangre del Cordero y declaramos que el Espíritu Santo tiene control absoluto de cada palabra que será declarada, de cada decreto que saldrá de este lugar. Señor, hay personas que llegaron aquí cargando algo que no eligieron cargar, maldiciones hereditarias que corrieron por su línea de sangre durante generaciones, patrones de destrucción que se instalaron en el linaje familiar antes de que nacieran, puertas abiertas por ancestros que las generaciones siguientes han pagado sin entender por qué. Hay enfermedades que se repiten, hay ruinas que se repiten, hay abandonos que se repiten. Y detrás de esa repetición hay una cadena espiritual que ningún esfuerzo humano ha podido romper. Para eso trajimos hoy el Salmo 35 y el Salmo 91 juntos, no como poesía, sino como fuego. El Salmo 35 que dice: pelea, Señor, contra los que me combaten, invocando tu naturaleza guerrera sobre cada espíritu que ha operado en esta línea generacional, cobrando lo que fue prometido al infierno. Y el Salmo 91 que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, declarando la cobertura que destruye toda maldición, porque donde el Altísimo cubre, no hay maldición que prospere. Entra, Señor, en cada historia representada aquí, en cada linaje que llegó herido, en cada generación que cargó lo que no le correspondía, en cada destino que fue bloqueado antes de que la persona tuviera edad para saber que tenía un destino que reclamar. Que el fuego de tu espíritu consuma hoy, desde la raíz, cada maldición hereditaria activa, que no quede ni rastro, ni semilla, ni hilo que el enemigo pueda usar para reactivar lo que fue destruido, y que lo que quede después de ese fuego sea el destino limpio, libre y completo que escribiste sobre cada vida antes de que la maldición intentara borrarlo. Señor, el fuego es tuyo.
Nosotros solo abrimos la puerta. Entra con todo tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Primera declaración. El fuego de Dios entra en tu línea de sangre y la maldición comienza a ceder. Padre, en el nombre de Jesús, abrimos este primer decreto sobre cada línea de sangre representada aquí, no como una oración de introducción, sino como la primera flecha lanzada contra lo que lleva generaciones establecido. Hay maldiciones que no llegaron contigo, llegaron antes que tú, antes que tu padre, antes que tu abuelo, plantadas en el linaje por alguien que en un momento de su historia hizo un acuerdo con las tinieblas sin calcular que ese acuerdo tendría costo en cada generación que viniera después. Ese costo fue cobrado en silencio sobre vidas que no sabían que estaban pagando una deuda que no contrajeron, con enfermedades que se repiten, con ruinas que vuelven, con abandonos que siguen el mismo patrón, con techos invisibles que impiden el avance justo cuando algo parece estar por manifestarse. Hoy ese cobro termina porque el fuego de Dios entra en la línea de sangre con autoridad de dueño. El fuego de Dios no llega a la superficie de tu historia, llega hasta el fondo del linaje. No trata el síntoma que aparece en tu generación, sino la raíz que está enterrada en generaciones anteriores. La misma raíz que produjo el patrón en tu abuelo, que lo repitió en tu padre, que lo está tocando en ti. Esa raíz tiene profundidad, pero el fuego del Espíritu Santo tiene mayor profundidad todavía. Alcanza lo que ninguna oración superficial pudo alcanzar. Llega a lo que ningún esfuerzo humano puede tocar, penetra cada capa del tiempo espiritual hasta encontrar el origen exacto de lo que fue plantado y lo quema desde adentro hacia afuera sin dejar semilla que pueda volver a brotar. El fuego de Dios no poda la maldición, la consume completamente con raíz, tallo y fruto. Lo que queda después no es ceniza de maldición, sino terreno limpio para el destino. En el primer decreto del Salmo 35 invocamos al Dios que pelea. Pelea, Señor, contra los que me combaten, guerrea contra los que me hacen la guerra. Esa guerra no es solo contra el enemigo que opera en el presente, sino contra lo que opera desde el pasado. Los espíritus generacionales que encontraron acceso legal a través de los pactos de los ancestros y que llevan tiempo operando como si ese acceso fuera permanente e inapelable. La verdad que el infierno no quiere que escuches es que ese acceso legal fue cancelado en la cruz, que la sangre de Jesús es más antigua que cualquier pacto generacional, que el precio pagado en el Calvario supera con creces cualquier deuda que el infierno reclame sobre el linaje. El Señor pelea hoy contra lo que operó en tu línea de sangre sin tu consentimiento. El primer decreto no produce todavía el rompimiento completo. Produce el movimiento inicial del fuego, como cuando la llama toca el extremo de una cuerda y comienza a correr hacia el otro lado. El fuego de Dios entró en este primer decreto en la línea de sangre y está corriendo hacia la raíz. Cada generación que fue afectada por esa maldición siente en el espíritu el calor del fuego que avanza, no como destrucción de las personas, sino como destrucción de lo que las encadenó sin su permiso. El fuego no te quema a ti, quema lo que te fue puesto encima sin que eligieras cargarlo. Distingue con precisión entre el portador y lo que fue colocado sobre el portador, entre el Hijo de Dios hecho a su imagen y la maldición que el infierno añadió sin autorización. Lo primero es protegido, lo segundo es consumido, sin confusión ni margen de error. El Salmo 91 entra en este primer decreto como el escudo que cubre mientras el fuego trabaja. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa habitación no es un lugar físico, sino una posición espiritual que se toma por fe. La decisión de colocarse bajo la cobertura del Dios Altísimo como postura permanente. Cuando esa posición es tomada,
Las maldiciones que intentan operar chocan contra la sombra del Omnipotente, que es infinitamente más densa que cualquier nube de maldición generacional acumulada. Lo que el enemigo construyó sobre tu linaje durante generaciones no puede penetrar la cobertura del Dios que dijo: yo soy tu refugio y tu fortaleza. El primer decreto establece esa cobertura sobre la línea de sangre con una claridad que el infierno reconoce. Recibe en tu espíritu lo que este primer decreto activó. El fuego ya entró, el escudo ya está levantado. La maldición que operaba con relativa libertad sobre tu linaje encuentra ahora resistencia que no tenía antes. El fuego del Espíritu Santo corriendo hacia la raíz. La cobertura del Salmo 91 bloqueando cada acceso activo. Esto es solo el comienzo de los 7 decretos. Y ya en el primero, el espíritu generacional que operaba siente el peso de lo que está comenzando a moverse contra él desde el trono del Altísimo. Permanece en este tiempo con la convicción de que lo que comenzó en el primer decreto no se detiene hasta que el séptimo lo complete con el rompimiento total que fue prometido. El fuego de Dios entró en tu línea de sangre y la maldición comenzó a ceder. Ese es el primer decreto, esa es la primera victoria, y hay 6 más que vienen detrás. Segunda declaración, el Salmo 91, levanta un muro contra todo lo que fue heredado del infierno. El Salmo 91 no fue escrito solo para proteger al individuo, fue escrito para cubrir generaciones. La promesa de no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada tiene dimensión familiar. La morada no es solo el cuerpo, sino el hogar, el linaje, el espacio donde la familia habita en lo espiritual. Cuando ese salmo es declarado sobre una línea de sangre con fe y autoridad, levanta un muro espiritual que no distingue entre el ataque que viene del presente y el que viene del pasado. Porque el Dios del Salmo 91 no opera solo en el tiempo lineal, sino en la dimensión eterna donde el pasado y el presente son igualmente visibles y accesibles para su intervención. Lo que fue heredado del infierno, la enfermedad, la ruina, la ruptura, el patrón de destrucción, choca contra ese muro y no tiene autorización para continuar su operación sobre este linaje. El verso 4 del Salmo 91 dice que Dios cubre con sus plumas y bajo sus alas hay refugio. Esa imagen de protección total, sin ángulo descubierto, sin punto vulnerable, es exactamente la cobertura que necesita un linaje que fue atacado desde adentro por maldición hereditaria. La maldición generacional es especialmente peligrosa porque opera desde dentro del sistema familiar. No viene de afuera para entrar, sino que ya está dentro, ya tiene acceso, ya conoce los puntos débiles. Pero la cobertura del Salmo 91 es igualmente interna. Habita en el linaje que la declara, se instala en el centro de la línea de sangre y opera desde adentro hacia afuera con la misma lógica, convirtiendo lo que era vulnerabilidad interna en fortaleza interna, lo que era la raíz de la maldición en el terreno donde el Espíritu Santo establece su cobertura. Sobre cada enfermedad que se repitió en tu familia, el cáncer que apareció en cada generación, la diabetes que corrió por el linaje como si fuera genética, pero que tiene una capa espiritual detrás, la condición mental que tocó al abuelo, al tío, al padre, y que ahora amenaza tocar la siguiente. El Salmo 91 declara: con larga vida los saciaré, anulando el decreto de muerte prematura que opera en el linaje. Eso no es magia de palabras, es la activación de una promesa del Dios que controla la vida y la muerte aplicada específicamente sobre cada patrón de enfermedad que el infierno estableció como herencia en tu sangre. Que esa promesa entre ahora como fuego en cada célula de cada miembro de esta familia, quemando la programación espiritual de enfermedad que fue instalada generaciones atrás, reemplazándola con el decreto de vida larga y salud plena que el Señor establece sobre su pueblo. Sobre cada patrón de pobreza y ruina que se repitió,
los negocios que siempre cayeron, las deudas que parecen imposibles de eliminar sin importar cuánto se trabaja, el dinero que llega y desaparece sin dejar rastro como siguiendo una ley invisible. El Salmo 91 levanta un muro específicamente contra el espíritu de pobreza generacional. Ese espíritu encontró entrada legal a través de decisiones o pactos de generaciones anteriores. Tal vez alguien que en su desesperación hizo acuerdos con lo prohibido para sobrevivir. Tal vez una maldición pronunciada por alguien con autoridad espiritual sobre el linaje. Tal vez una deuda espiritual que el infierno ha estado cobrando de generación en generación. El muro del Salmo 91 se levanta hoy contra ese espíritu y cierra su acceso al linaje de manera permanente. El verso 11 dice que Dios dará a sus ángeles cargo sobre ti para que te guarden en todos tus caminos. Esa protección angélica no opera solo sobre el individuo, sino sobre la familia que habita bajo esa cobertura. Los ángeles asignados a tu linaje, cuando el Salmo 91 es declarado con autoridad, son guerreros que operan en el espíritu contra cada espíritu generacional que intentó establecerse en el linaje. Cada espíritu de enfermedad, de pobreza, de ruptura, de confusión mental, todos encuentran resistencia angélica que opera con la autoridad del Dios que los envió y que tiene instrucciones específicas de guardar ese linaje. El infierno, que creyó tener acceso permanente a tu línea de sangre, encuentra ahora que hay una presencia angélica donde antes había terreno libre para operar. Lo que el infierno llama territorio conquistado, el cielo llama campo de batalla que está siendo recuperado. El muro del Salmo 91 sobre tu linaje no depende de la perfección de tus ancestros. No depende de que todos en tu familia hayan servido a Dios o vivido en santidad. Depende únicamente de que hoy alguien en esa línea de sangre se levante y lo declare con fe. Porque la intercesión de un descendiente tiene autoridad espiritual retroactiva sobre el linaje. Tú eres ese descendiente, el que llegó a este momento, el que declaró este salmo sobre su familia, el que eligió que la maldición que corrió hasta su generación no llegue a la siguiente. Esa decisión tiene peso eterno y el cielo la registra con la misma importancia que registró la decisión de Josué, cuando dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. El muro está levantado sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre los que vienen después de ti. Tercera declaración, el Salmo 35, confronta a cada espíritu que cobró deuda generacional sobre tu vida. Hay espíritus que operan en el linaje con una mentalidad de cobrador. Saben que hay una deuda, conocen los términos del acuerdo que fue establecido por alguien en tu línea de sangre y se presentan en cada generación a cobrar lo que creen que les fue prometido. Esa operación de cobro se expresa como enfermedad en un miembro, ruina en otro, ruptura familiar en el siguiente, confusión mental en el que viene después. Cada generación paga una cuota diferente de la misma deuda que nadie en el presente contrajo. El Salmo 35, en su tercer decreto, es la carta legal presentada ante el Tribunal del Cielo que declara que esa deuda fue cancelada en la cruz y que el cobrador no tiene jurisdicción sobre ningún miembro del linaje que está cubierto por la sangre del Cordero. En la corte espiritual, el cobrador necesita presentar un título de deuda para operar legalmente, y ese título existe en forma de pacto, de maldición pronunciada, de puerta abierta por los ancestros. Pero la sangre de Jesús es el instrumento legal más poderoso que existe en el universo espiritual. Supera cualquier título de deuda que el infierno pueda presentar sobre un linaje, porque fue derramada por el Dios creador de todo y tiene valor infinito ante el tribunal del Altísimo. Cuando el Hijo de Dios presenta esa sangre como argumento en la corte celestial, el cobrador no tiene contraargumento válido. Su título queda invalidado, su deuda cancelada,
su derecho de acceso al linaje eliminado con la precisión de un decreto divino inapelable. Este tercer decreto es exactamente esa presentación ante el tribunal del cielo. El Salmo 35 pide al Señor que diga a mi alma, yo soy tu salvación. Y esa salvación no es solo espiritual en el sentido eterno, sino práctica en el sentido presente. Salvación de la enfermedad que intentó heredarse, salvación de la ruina que intentó repetirse, salvación del patrón de abandono que intentó instalarse en la siguiente generación también. El yo soy tu salvación del Señor abarca cada dimensión donde el cobrador intentó operar. Es suficientemente amplio para cubrir la historia completa del linaje, sin área, sin tocar. Que ese decreto llegue ahora a cada miembro de tu familia que está vivo en este momento. Que la salvación del Señor entre en cada vida que lleva el apellido de ese linaje, confrontando en cada uno lo que el cobrador generacional intentó cobrar en esta generación. Los espíritus que operan en el linaje a través de deuda generacional conocen la historia de la familia. Saben los puntos débiles, los momentos de vulnerabilidad, las heridas que nunca fueron sanadas completamente. Usan ese conocimiento para operar con precisión quirúrgica sobre cada generación, atacando exactamente donde hay menos resistencia, donde la cobertura espiritual es más delgada. Pero el Dios del Salmo 35 conoce esa historia con más detalle que cualquier espíritu del infierno. Conoce cada herida, cada momento de vulnerabilidad, cada punto donde la deuda generacional fue cobrada, y actúa sobre esos puntos exactos con la misma precisión con que el enemigo los atacó. Pero no para cobrar, sino para sanar, no para destruir, sino para restaurar, no para continuar el patrón, sino para romperlo con la eficiencia del Dios que hace nuevas todas las cosas. Cada espíritu que cobró deuda generacional sobre tu línea de sangre es confrontado ahora, confrontado con la evidencia de que el precio fue pagado, la deuda cancelada, el título invalidado. No tienen argumento legal para continuar su operación sobre este linaje, porque el abogado que presenta el caso de los hijos de Dios ante el tribunal celestial nunca perdió un caso cuando la sangre del Cordero fue presentada como evidencia. Que la confrontación de este tercer decreto llegue con la misma fuerza del Salmo 35. Que el Señor tome la lanza y el hacha contra cada espíritu cobrador que intentó permanecer, que los disperse como tamo delante del viento, que su camino sea oscuro y resbaladizo, que el ángel del Señor los persiga de vuelta a donde vinieron sin que encuentren retorno. Este tercer decreto abre una grieta en cada estructura espiritual que el cobrador generacional construyó, en la estructura de enfermedad heredada, en la estructura de ruina repetida, en la estructura de ruptura instalada. Cada grieta producida por este decreto es una entrada para el fuego del Espíritu Santo, que consuma desde adentro lo que fue construido con la madera de la deuda generacional. Lo que el cobrador creyó que era una fortaleza inamovible en este linaje, está siendo minado desde sus cimientos por el fuego del tercer decreto del Salmo 35. No hay estructura del infierno que resista al Dios que creó los cimientos sobre los que fue construida, y lo que fue construido sin su permiso sobre tu línea de sangre no tiene fundamento para resistir. El tercer decreto cayó, la grieta está abierta y el fuego está entrando. Cuarta declaración: los pactos que tus ancestros hicieron con las tinieblas son anulados por la sangre. Los pactos generacionales son el mecanismo más profundo a través del cual el infierno opera en linajes, porque un pacto establece un acuerdo con términos, con condiciones, con derechos y obligaciones. El ancestro que hizo ese pacto tal vez no entendía completamente lo que estaba firmando, tal vez estaba desesperado, tal vez fue engañado, tal vez buscaba poder o protección en lo prohibido. Pero independientemente de la intención, el acuerdo fue establecido y el infierno lo trató como contrato válido, presentándolo en cada generación como título legal para continuar operando en el linaje.
Hoy ese contrato llega al tribunal del cielo y enfrenta el argumento más poderoso que existe: la sangre del Cordero que fue derramada para cancelar todo contrato del infierno, sobre todo aquel que la aplica con fe y autoridad sobre su historia y su línea de sangre. Escribe ahora en los comentarios: la sangre de Jesús anuló el pacto generacional de mi familia. Eso es un decreto legal ante el tribunal del cielo, no solo una expresión religiosa. Cada palabra que declares sobre tu linaje en este momento tiene peso en el Espíritu. El cielo registra la declaración de fe del descendiente que eligió romper lo que sus ancestros establecieron, y esa declaración activa la autoridad de la sangre del Cordero sobre cada capa del pacto. Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho, porque este no es el único tiempo de oración que necesitas sobre tu línea de sangre. El proceso de libertad generacional requiere decretos continuos y cada video que publicamos es una nueva capa de rompimiento sobre lo que fue establecido en el pasado. Activa las notificaciones y comparte con tu familia, porque la libertad que decretas hoy tiene autoridad sobre cada miembro vivo de tu linaje que esté cubierto por tu intercesión. La anulación de un pacto generacional por la sangre de Jesús no requiere que encuentres el detalle exacto. No necesitas saber el nombre del ancestro que lo estableció ni las palabras exactas que fueron pronunciadas. El Dios omnisciente conoce cada detalle de ese pacto mejor que el infierno que lo redactó. Conoce la fecha, el lugar, las palabras, las condiciones, cada cláusula que fue acordada. Y cuando la sangre es presentada como argumento de anulación, Él actúa sobre cada detalle que conoce, cancelando cada cláusula con la precisión del único que tiene acceso completo a la información total. Tu trabajo no es descubrir el pacto. Tu trabajo es presentar la sangre con autoridad y dejar que el Dios que todo lo ve actúe sobre todo lo que tú no puedes ver. La sangre hace el trabajo que tu conocimiento limitado no puede hacer. Hay diferentes tipos de pactos generacionales que el infierno usa para operar en linajes. Los pactos explícitos, donde alguien conscientemente se comprometió con las tinieblas. Los pactos implícitos, donde la participación en prácticas prohibidas estableció un acuerdo sin palabras formales. Los pactos por traición, donde alguien entregó a un miembro de la familia al infierno para protegerse. Los pactos por idolatría, donde generaciones sirvieron a otros dioses estableciendo lealtades alternativas. Todos estos tipos de pactos tienen algo en común. Todos fueron establecidos antes del Calvario o sin la cobertura del Calvario, y la sangre derramada allí tiene autoridad legal sobre todos ellos. No hay tipo de pacto generacional que quede fuera del alcance de la sangre del Cordero. El precio pagado en la cruz fue suficiente para cubrir cada acuerdo que cualquier linaje estableció. La anulación es total, sin excepción de tipo, sin reserva de cláusula. La anulación del pacto no solo elimina la deuda, también expulsa a los espíritus que operaban bajo ese título. Cuando el contrato es cancelado, los espíritus que tenían derecho legal de acceso a través de él pierden simultáneamente su derecho de permanencia en el linaje. Es como cuando una empresa quiebra. Todos los empleados pierden su posición al mismo tiempo. Los espíritus que operaban en tu línea de sangre bajo el título del pacto generacional están perdiendo su posición en este cuarto decreto porque el título que los autorizaba fue cancelado. Salen del linaje no porque decidan voluntariamente, sino porque su autorización legal fue eliminada. Y en el tribunal espiritual, la pérdida del título legal equivale a la pérdida del derecho de presencia. Que salgan ahora de cada área del linaje donde se habían establecido bajo ese pacto, de la salud, de las finanzas, de los matrimonios, de los hijos, de la mente y las emociones. Sobre el terreno que esos espíritus ocupaban en tu linaje, se planta ahora la bandera del reino de Dios.
no como acto simbólico, sino como declaración de propiedad espiritual sobre ese territorio. Lo que fue territorio del infierno durante generaciones se convierte en territorio del Señor en el momento en que la sangre cancela el pacto y los espíritus son expulsados de su posición. El Espíritu Santo toma residencia en el espacio que fue liberado, llenando lo que estaba vacío, sanando lo que fue dañado por generaciones de operación de esos espíritus, restaurando lo que fue robado a través de cada cobro de la deuda generacional. El linaje que el infierno creyó suyo para siempre pertenece hoy al Señor. Y lo que el Señor toma no es devuelto al adversario, no tiene cláusula de reversión, no puede ser reclamado de vuelta porque fue comprado con el precio más alto del universo. Quinta declaración. Cada patrón de destrucción que se repitió en tu familia termina aquí y ahora. El patrón de destrucción es la firma del infierno sobre un linaje. La manera en que el adversario deja su marca en una familia para que cada generación lo reconozca, aunque no entienda por qué esa misma tragedia se repite con tanta consistencia. La misma enfermedad que mató al bisabuelo aparece en el abuelo y en el padre. La misma crisis financiera que destruyó al padre vuelve a destruir al hijo. El mismo abandono que vivió la madre se repite en la hija, aunque haya jurado que nunca lo permitiría. Esos patrones no son casualidad, ni herencia cultural, ni simplemente mala suerte. Son la firma de un espíritu que fue autorizado a operar en el linaje y que repite su operación con la consistencia de quien sabe que tiene derecho legal de acceso a ese territorio. Hoy ese patrón encuentra en el quinto decreto su punto de quiebre definitivo. El patrón se repite porque nadie en el linaje lo enfrentó con la autoridad espiritual correcta. No porque las personas anteriores fueran menos espirituales o menos amadas por Dios, sino porque tal vez no tuvieron acceso a la revelación de lo que estaba operando en el espíritu. Hay generaciones que sufrieron esos patrones en completa ignorancia de su origen espiritual, que intentaron resolverlos con esfuerzo humano, sin entender que la solución requería intervención espiritual. Esa ignorancia no fue falla moral, fue la limitación que el enemigo aprovechó para continuar. Pero tú estás aquí ahora con la revelación que ellos no tuvieron, con la autoridad del nombre de Jesús que ellos tal vez no conocieron en su dimensión completa, con la palabra que declara que el conocimiento de la verdad te hace libre. En el nombre de Jesús declaro que el patrón de enfermedad hereditaria termina en tu generación, que lo que se repitió en el cuerpo de tus ancestros no tiene autorización para establecerse en el tuyo, que la programación espiritual de enfermedad fue interrumpida por el fuego del Espíritu Santo, que quema la instrucción generacional antes de que llegue a manifestarse en lo natural. Lo que el infierno programó como herencia de enfermedad para tu cuerpo choca ahora contra la programación del Dios que dijo: yo soy el Señor tu sanador. Y esa programación divina es infinitamente más poderosa que cualquier instrucción del adversario. El patrón de enfermedad termina aquí, no solo para ti, sino para los hijos que vienen después, porque lo que rompemos hoy en el espíritu no llega a la siguiente generación. El patrón de ruina financiera es confrontado en este quinto decreto con la misma fuerza, que el ciclo de pobreza que corrió por el linaje como río subterráneo sea secado en su fuente, que el espíritu de escasez que cobró en cada generación lo que le fue prometido por el pacto sea expulsado ahora mismo del territorio financiero de este linaje sin posibilidad de retorno. El Dios que prometió: el Señor te abrirá su buen tesoro, no hace esa promesa solo para el individuo, la hace sobre la familia que habita bajo su cobertura, sobre el linaje que declara su señorío. La prosperidad es herencia del Hijo de Dios, no la prosperidad material superficial, sino la abundancia completa que permite cumplir el propósito para el que Dios diseñó el linaje,
y esa herencia comienza a fluir en el momento en que el espíritu de escasez es expulsado del territorio. El patrón de ruptura relacional, los divorcios que se repiten, los abandonos que se heredan, los hijos que crecen sin padre porque el padre creció sin padre, la herida que se transfiere, ese patrón es confrontado con la restauración del Dios que dijo: lo que Dios unió no lo separe el hombre. El espíritu de división que operó en los matrimonios del linaje no tiene autorización para continuar su operación sobre tu matrimonio ni sobre el matrimonio de tus hijos. El decreto de hoy corta la cadena que conectaba cada ruptura del pasado con las del futuro. Esa cadena cae al suelo cortada por la espada de la palabra declarada con autoridad en el quinto decreto. Lo que la división heredó no puede entrar a lo que el Señor sellará a partir de este momento. Y los matrimonios que el infierno planeaba destruir siguiendo el patrón establecido encuentran en esta oración la cobertura que interrumpe el plan antes de que se ejecute. El quinto decreto no solo rompe el patrón, establece un patrón nuevo sobre el linaje. Donde hubo patrón de enfermedad, se establece patrón de salud y longevidad. Donde hubo patrón de ruina, se establece patrón de provisión y abundancia del reino. Donde hubo patrón de ruptura, se establece patrón de restauración y permanencia del amor. Donde hubo patrón de confusión mental, se establece patrón de claridad y sabiduría de lo alto. Estos nuevos patrones no son simplemente ausencia de los anteriores. Son la presencia activa del reino de Dios, estableciéndose en el espacio que fue liberado, llenando cada área con la naturaleza del Señor, que es diametralmente opuesta a la del infierno. El quinto decreto no solo limpia, edifica, no solo rompe, construye, no solo expulsa, llena. Sexta declaración. El nombre de Jesús. Corta la cadena que ató a tu linaje por generaciones. Hay una imagen en la Escritura que describe perfectamente lo que ocurre en el Espíritu. Isaías 61 habla de proclamar libertad a los cautivos y apertura de prisión a los encadenados. La cadena generacional es exactamente esa prisión. Una estructura de confinamiento que no impide la vida completamente, sino que la mantiene dentro de límites que el enemigo estableció. Los que nacen dentro de esa cadena generacional no siempre saben que están encadenados, porque el límite que el infierno puso alrededor del linaje se convierte en la normalidad, en el techo que todos en la familia aceptaron como permanente, porque siempre estuvo ahí. Pero el nombre de Jesús no respeta los límites que el infierno estableció. Corta la cadena que mantuvo el linaje confinado y declara que ese confinamiento nunca fue el plan de Dios. El nombre de Jesús tiene una calidad de corte que ninguna otra herramienta espiritual posee. La palabra dice que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esa capacidad de corte aplicada sobre una cadena generacional no raspa la superficie, llega hasta la articulación exacta entre eslabones, al punto de mayor resistencia de la cadena, y corta con la precisión del único que conoce perfectamente la estructura de lo que fue construido. La cadena que ató a tu bisabuelo, que pasó al abuelo con un eslabón más añadido, que llegó al padre con otro eslabón añadido y que intentó llegar a ti con toda su longitud acumulada, esa cadena tiene un punto de corte en el nombre de Jesús que se activa en el sexto decreto. El nombre es pronunciado sobre la cadena y el corte ocurre en el espíritu con efecto inmediato. Declaro en el nombre de Jesús que la cadena de enfermedad hereditaria es cortada. Cada eslabón que conectó la enfermedad del pasado con la del presente cae al suelo cortado, y lo que queda de esa cadena no tiene longitud suficiente para alcanzar la siguiente generación. Declaro que la cadena de miseria financiera generacional es cortada. El eslabón que conectó la ruina del abuelo con la del padre y con la tuya cae en este decreto.
y el espíritu de escasez que usó esa cadena como camino hacia el linaje pierde su ruta de acceso. Declaro que la cadena de ruptura familiar es cortada. El eslabón que conectó el abandono pasado con el presente cae bajo el filo del nombre de Jesús, declarado con autoridad en este sexto decreto. Las cadenas no se cortan solas. Se cortan cuando el Hijo de Dios usa la herramienta correcta con la autoridad correcta en el tiempo que el Señor determinó. Y ese tiempo es ahora. Las cadenas que fueron cortadas dejan marcas, cicatrices espirituales en el linaje que el Espíritu Santo está sanando en el mismo momento en que el corte ocurre. Cada área donde la cadena produjo daño generacional está siendo tocada por la mano sanadora del Señor. Las heridas de abandono que se repitieron, las cicatrices de pobreza que moldearon la identidad del linaje, los traumas de enfermedad que programaron a cada generación a esperar la misma destrucción. Esas cicatrices son reales y el Señor no ignora el daño que la cadena produjo mientras estuvo activa. La sana con la misma eficiencia con que la cortó, devolviendo al linaje lo que la cadena le impidió tener. La sanidad generacional que el Espíritu Santo produce no es solo para quien está vivo. Tiene un efecto retroactivo en el espíritu que honra el sufrimiento de los que pasaron antes y un efecto prospectivo que protege a los que vienen después. Cuando la cadena cae, hay un momento de silencio en el espíritu. El peso que el linaje cargó durante tanto tiempo de repente no está. Y aunque ese peso ya era tan familiar que se confundía con la normalidad, su ausencia produce una diferencia que quien la experimenta no puede ignorar. Esa ligereza espiritual que llega después del corte es la señal de que el decreto operó. No el ruido dramático de algo espectacular, sino la paz profunda de algo que fue liberado. Si en este momento de la oración sientes algo diferente en el espíritu, una calma que no puedes explicar completamente, un peso que parece estar levantándose, eso no es imaginación ni emoción religiosa, sino la realidad espiritual del sexto decreto operando. La cadena fue cortada. Recibe esa libertad como la realidad que el cielo ya estableció. El linaje que fue encadenado tiene ahora libertad de movimiento en el espíritu. Ya no está confinado a los límites que el infierno estableció. Ya no tiene techo invisible que lo contenga. Las generaciones que vienen después de ti heredan esa libertad como punto de partida. No necesitarán pelear las mismas batallas que tú peleaste, porque tú ya las ganaste por ellos. Ese es el regalo más poderoso que un padre puede dejar a sus hijos. No propiedades materiales, sino un linaje limpio, un apellido libre de cadenas generacionales, un punto de partida espiritual elevado sobre las ruinas de lo que el infierno construyó en el pasado. Lo que rompiste hoy en el espíritu es herencia para tu descendencia. Y cuando ellos lleguen a la edad de entender lo que ocurrió en esta oración, reconocerán que alguien en el linaje peleó la batalla que les ahorró cargar lo que debió haber terminado antes. Séptima declaración. El fuego final consume la raíz y el destino bloqueado es liberado. El séptimo decreto llega y el cielo lo reconoce como el punto de completud. 6 decretos debilitaron, desmontaron y quebraron cada estructura generacional del infierno. Y el séptimo llega para terminar la obra con el fuego consumidor que no deja raíz, porque la raíz es lo más peligroso, lo que si no es consumido puede volver a brotar cuando las circunstancias de la siguiente generación favorezcan su reaparición. El infierno siempre intenta dejar raíz, aunque la parte visible sea destruida. Mientras quede raíz en el espíritu, puede esperar décadas para volver a brotar. Pero el fuego del séptimo decreto no para en la superficie, ni en el tallo, ni en la rama. Va directamente a la raíz, la encuentra donde sea que esté enterrada en el espíritu generacional y la consume completamente hasta que no quede ni carbón para que nada pueda crecer de vuelta.
El destino que fue bloqueado por la maldición generacional es liberado en este séptimo decreto, porque cuando la raíz es consumida, el terreno queda libre para lo que Dios tenía sembrado antes. El destino de un linaje no fue escrito por el enemigo ni por los ancestros que hicieron pactos. Fue escrito por el Dios que conocía ese linaje antes de que naciera el primero de sus miembros. La maldición solo pudo bloquear el acceso al destino. Nunca pudo borrarlo de los libros del cielo. Lo que fue escrito sobre tu linaje en los libros del Señor sigue intacto, sigue esperando, sigue siendo tan válido y tan posible hoy como el día que fue inscrito por la mano de Dios. El bloqueo que la maldición levantó entre tu familia y ese destino cae ahora mismo con el séptimo decreto y el camino queda abierto hacia lo que siempre fue preparado. Activa las notificaciones y suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho, porque lo que fue liberado hoy en el séptimo decreto necesita ser sostenido con decretos continuos, y cada video que publicamos es una nueva declaración de libertad sobre los linajes que llegaron encadenados. Escribe en los comentarios: el séptimo decreto liberó el destino de mi linaje. No como una frase, sino como un decreto legal ante el Tribunal del Cielo sobre tu historia familiar. Comparte este video con cada miembro de tu familia que carga el mismo patrón que reconociste en tu historia. Porque la declaración que se hizo hoy tiene alcance sobre cada vida del linaje que esté cubierta por la intercesión de quien la declaró. La libertad generacional es el regalo más poderoso que puedes transmitir a los que llevan tu apellido. Sobre el terreno libre que quedó después del fuego del séptimo decreto, donde estuvo la raíz de la enfermedad, ahora crece la salud como árbol plantado junto a ríos de agua. Donde estuvo la raíz de la pobreza, ahora crece la provisión del Señor que no conoce sequía. Donde estuvo la raíz de la ruptura, ahora crece el amor que fue plantado por el Creador del matrimonio. El fuego del Señor no deja desierto después de sí mismo. Prepara terreno para lo que viene. Acondiciona el suelo espiritual para recibir la semilla del destino que fue guardado esperando este momento. Lo que se plante en ese terreno limpio tiene una capacidad de crecimiento que el terreno maldito nunca tuvo, porque sin la resistencia de la maldición, la semilla del destino encuentra suelo fértil y produce fruto 30, 60, 100 veces lo que en condiciones normales hubiera producido. El fuego preparó el terreno. El destino ahora tiene suelo para crecer sin límite. El séptimo decreto es también el inicio, el punto donde termina la guerra generacional y comienza la manifestación de lo que fue guardado en el cielo esperando este momento de libertad. Cada promesa que fue hecha sobre tu linaje antes de la maldición sigue vigente. Cada propósito que Dios inscribió sobre tu apellido está intacto y listo para manifestarse. Lo que viene sobre tu familia en los días siguientes a esta oración tiene la calidad de algo represado. Todo lo que la maldición bloqueó durante generaciones comienza a fluir con la intensidad acumulada de todo el tiempo que estuvo detenido esperando que alguien en el linaje declarara el séptimo decreto. Esa persona eres tú. El que llegó hasta el final de los 7 decretos, el que no se rindió en el sexto porque sabía que el séptimo era el de la completud. El fuego consumió la raíz, el destino fue liberado. El linaje nunca será el mismo. Declara conmigo: soy la generación que rompe lo que ninguna generación anterior pudo romper. Quiero que entiendas el peso de lo que estás a punto de declarar. No es arrogancia sobre las generaciones que vinieron antes de ti. No es juicio sobre los ancestros que cargaron lo que no pudieron romper. Es el reconocimiento de que llegaste a este tiempo con algo que ellos no tuvieron. El conocimiento completo de la autoridad en el nombre de Jesús, el acceso a la revelación de cómo operan las maldiciones generacionales y cómo se rompen,
la cobertura de la sangre aplicada con conciencia y con fe declarada en decreto. Tus ancestros sobrevivieron la maldición con lo que tenían, tú la rompes con lo que tienes. Esa diferencia no te hace mejor que ellos, te hace el responsable de terminar lo que empezaron. Declara conmigo en voz alta: soy la generación que rompe lo que ninguna pudo romper antes. No lo susurres, dilo con la convicción de quien entendió que ese es el rol que el cielo le asignó. Hay una razón por la que tú eres el que llegó a este momento de revelación. Hay una razón por la que de toda tu familia fuiste tú el que encontró esta oración. El que tuvo hambre espiritual suficiente para buscar más allá de las respuestas superficiales. El que no se conformó con que así es nuestra familia como explicación final. Esa hambre no es casualidad. Es la señal de que el cielo te asignó para este trabajo específico. El rompedor de maldición generacional no nace en cada generación del linaje, pero en la tuya naciste tú. Y la responsabilidad y el honor de ese rol son igualmente grandes. Repite ahora: los que vinieron antes de mí sufrieron lo que yo rompo hoy. Ese reconocimiento es importante porque honra el sufrimiento real de cada generación anterior. El abuelo, que no entendía por qué le pasaba lo mismo que al bisabuelo. La abuela, que oró toda su vida sin ver el rompimiento completo que tú estás viendo hoy. El padre que se quebró bajo el peso de lo que no sabía que era una cadena espiritual. Su sufrimiento fue real, su lucha fue genuina, su amor hacia los que vinieron después fue verdadero, y el cielo los honra a través de lo que tú estás haciendo hoy. El rompimiento que declares hoy no es solo para tu generación, sino también en honor de las que pasaron, como si el dolor que ellos cargaron encontrara por fin respuesta y resolución en lo que tú declara. Declara sobre tu linaje: mis hijos no nacerán en cadena, sino en libertad. Eso es lo que más importa de lo que se hizo hoy. Que la siguiente generación no empiece desde cero, sino desde el punto donde tú llegaste, después de todo el trabajo espiritual de este tiempo. Los hijos que tienes, los que tendrás, los nietos que vendrán, todos heredan el punto de partida que tú estableciste en el Espíritu con cada decreto declarado hoy. Ellos no sabrán exactamente qué batallas no tuvieron que pelear porque tú las peleaste. No habrá señal visible de la maldición que fue rota antes de que ellos nacieran. Pero el Señor lo sabe. Los ángeles asignados al linaje lo saben. Y en el libro donde están escritas las historias de los linajes liberados, está escrito tu nombre como el que declaró el séptimo decreto y cambió la herencia de su familia. Declara ahora: el apellido de mi familia pertenece al Señor desde este momento. El apellido es más que un nombre. Es la identidad del linaje, el símbolo de lo que ese grupo de personas ha representado en el mundo y en el espíritu a través de las generaciones. Cuando ese apellido fue marcado por la maldición, cada persona que lo llevó fue tocada por su efecto. Cuando ese apellido es declarado como propiedad del Señor, cada persona que lo lleve queda cubierta por la misma cobertura que el dueño extiende sobre lo que le pertenece. Reclamar el apellido para el Señor no es un gesto simbólico, es una declaración de propiedad que tiene efectos espirituales reales sobre cada miembro del linaje que vive bajo ese nombre. Que el apellido que el infierno marcó con maldición sea ahora marcado con la sangre del Cordero, y que cada generación que lo lleve después de hoy encuentre ese sello de propiedad divina esperándola. La declaración que hiciste en este bloque tiene un registro en el cielo que permanece. No desaparece cuando termine este video, no se borra cuando pase el tiempo. El decreto del rompedor de maldición generacional queda inscrito en el libro de los linajes liberados, como testimonio permanente de que en esta generación alguien eligió ser diferente. Que esa declaración se afirme en tu espíritu cada vez que el enemigo intente recordarte el pasado.
Cada vez que la enfermedad intente regresar, que la ruina intente repetirse, que la división intente instalarse, responde con lo que declaraste hoy. Soy la generación que rompió lo que ninguna anterior pudo romper, y lo que fue roto en el nombre de Jesús no se vuelve a cerrar sobre lo que el Señor abrió. Esa es tu identidad generacional, no lo que heredaste del pasado, sino lo que elegiste dejar como herencia. Repite esto en voz alta: la maldición hereditaria no llega a mis hijos ni a sus hijos. Lo que vas a declarar en este bloque tiene el alcance más largo de toda la oración, porque va más allá de ti, más allá de tus hijos, hasta los hijos de tus hijos, y las generaciones que el Señor conoce, aunque tú todavía no puedas verlas. La maldición hereditaria opera hacia adelante en el tiempo, afecta a quien todavía no nació. El rompimiento generacional también opera hacia adelante, protege a quien todavía no nació. Lo que declaras hoy con autoridad en el nombre de Jesús sobre tu linaje tiene efecto sobre generaciones que llegarán décadas después de que hayas partido. Porque en el Espíritu el tiempo no limita la autoridad de lo que fue declarado con fe genuina. El decreto de hoy es también un legado espiritual que viaja hacia el futuro del linaje. Repite en voz alta: la maldición de enfermedad no llega a mis hijos. Dilo con la autoridad de quien intercepta algo en el camino antes de que llegue a su destino, porque eso es exactamente lo que estás haciendo en el Espíritu. La instrucción generacional de enfermedad que venía viajando por el linaje es interceptada en este decreto antes de llegar a la siguiente parada. Los hijos que tienes o que tendrás no heredan la programación espiritual de enfermedad que el infierno instaló en generaciones anteriores. Lo que heredan es la programación del Salmo 91 que dice: con larga vida los saciaré. Esa es la herencia que reemplaza a la anterior cuando el rompimiento es declarado. No el vacío de lo que fue removido, sino la plenitud de lo que el Señor establece en su lugar. Repite ahora con más fuerza: la maldición de pobreza no llega a mis hijos. El ciclo de escasez que corrió por el linaje como río subterráneo fue secado en los decretos anteriores, y lo que fue secado no puede volver a fluir hacia la siguiente generación. Tus hijos no heredan el techo invisible que limitó tus finanzas y las de tus padres. Heredan el espacio abierto de un linaje libre de esa restricción, con acceso a la provisión del Señor sin el bloqueo que el espíritu generacional producía. La prosperidad que les llega no es solo material, es la capacidad de caminar en el propósito completo sin que el espíritu de escasez intercepte los recursos necesarios para cumplirlo. Cuando un linaje es libre de maldición de pobreza, no solo tiene más dinero, tiene más capacidad de expandirse en el destino que Dios escribió sobre el apellido. Repite sobre la división familiar: la maldición de ruptura no llega a los matrimonios de mis hijos. Los hijos que crecieron viendo el patrón de ruptura en los adultos que los rodearon llevan en su interior una programación relacional que los predispone a repetir lo que vieron, no por mal corazón, sino por el peso espiritual de lo que fue heredado en el ambiente familiar. Pero cuando el rompimiento generacional es declarado, esa programación es interrumpida. El Espíritu Santo entra en el proceso de formación relacional de los hijos del linaje libre y comienza a construir en ellos patrones nuevos que reflejan el diseño original de Dios para el matrimonio. Que los matrimonios que tus hijos formen sean bajo la cobertura del Señor, protegidos por el decreto que declaraste hoy sobre el linaje, libres de lo que quiso seguirlos. Declara ahora sobre los que vienen después de tus hijos: la maldición no llega a mis nietos. Puede parecer prematuro declarar sobre quienes todavía no existen, pero en el Espíritu el tiempo funciona diferente y la autoridad de la declaración de fe alcanza hacia el futuro con la misma eficiencia con que alcanza hacia el presente. Dios le habló a Abraham sobre generaciones que no nacerían por siglos,
y esas generaciones recibieron el efecto del pacto que Abraham estableció con Dios mucho antes. De la misma manera, el decreto que declaras hoy sobre tu linaje viaja hacia el futuro y llega a tus nietos como una cobertura establecida antes de que ellos tuvieran capacidad de declarar su propia. Ese regalo espiritual de generaciones futuras protegidas por la intercesión de un ancestro es el mismo que el Señor honró en la historia de Israel generación tras generación. Lo que declaraste en este bloque no fue solo palabras, fue la activación del rol de intercesor generacional que Dios te asignó en tu linaje. Alguien tiene que ser el primero en pararse en la brecha, en declarar la libertad antes de que llegue, en construir el muro espiritual que proteja a los que aún no pueden construirlo por sí mismos. Tú tomaste ese rol en esta oración, y el cielo te reconoce como el intercesor de tu linaje. Los ángeles asignados a tu familia recibieron instrucciones nuevas en este momento, porque cuando el intercesor del linaje se levanta a declarar la protección sobre las generaciones, el cielo despliega los recursos necesarios para ejecutar esa declaración en el tiempo y la forma correctos. Lo que declaraste sobre tus hijos y sus hijos ya está siendo ejecutado en el Espíritu, y lo que se ejecuta en el Espíritu se manifiesta en lo natural en el tiempo perfecto del Señor. La declaración final que rompe el ciclo para siempre. Hazla ahora sin retroceder. Esta es la declaración que el infierno más temía que llegaras a hacer, porque hay un punto en el proceso de libertad generacional donde el rompimiento se vuelve irreversible, donde lo que fue declarado alcanza una profundidad tal que no puede ser deshecho por ninguna estrategia del adversario. Ese punto es el que estamos alcanzando ahora mismo en este 10º bloque, y el enemigo intentó por todos los medios que abandonaras antes de llegar aquí. Te cansó, te distrajo, te hizo sentir que era solo un video más, que nada espiritual real estaba ocurriendo, que las palabras eran solo palabras. Pero llegaste hasta aquí a pesar de todo, y eso significa que el 7º decreto se completó, que los 8 bloques anteriores hicieron su trabajo en el espíritu, y que lo que vas a declarar ahora tiene el suelo perfectamente preparado para producir efecto total. Declara ahora sin retroceder. El ciclo de destrucción generacional termina en mí y no continúa. No lo digas con timidez ni con miedo de equivocarte. Dilo con la certeza de quien acaba de hacer 7 decretos que trabajaron el terreno para esta declaración. El ciclo no termina solo. Termina cuando alguien lo declara con autoridad en el nombre de Jesús, cuando alguien se posiciona en el Espíritu como el punto de quiebre del patrón y declara que lo que llegó hasta él no continúa hacia los que vienen después. Ese alguien eres tú, posicionado en este momento exacto con la autoridad que esta oración construyó. El ciclo termina en ti, no como derrota, sino como victoria de quien eligió ser el último eslabón de una cadena que llegó hasta tu generación y no tiene paso hacia la siguiente. Declara: recibo el destino que fue bloqueado por la maldición y lo activo en mi vida ahora. Eso es apropiación activa, no esperar que el destino caiga del cielo sin declaración de fe, sino extender la mano en el Espíritu y tomar lo que fue guardado con tu nombre. El destino bloqueado por la maldición generacional no llegó a manifestarse en las generaciones anteriores, pero fue guardado, preservado, mantenido intacto en la mano del Señor, esperando al que lo reclamara. Tú eres ese reclamante, y la declaración de apropiación que haces ahora activa el proceso de manifestación. Lo que fue guardado para ti empieza a moverse hacia su punto de entrega en el momento en que declaras con fe que lo recibes y lo activas en tu vida. Recíbelo ahora, sin condición, sin esperar verlo primero, sin negociar con la duda que el enemigo envía. Declara con toda tu fuerza: mi apellido es libre, mi familia es libre, mi sangre es libre. Esa declaración tiene 3 dimensiones.
el apellido que es la identidad pública del linaje, la familia que es la comunidad de personas que comparten esa identidad, y la sangre que es el vínculo biológico y espiritual que los conecta más profundamente que cualquier nombre. Las tres dimensiones del linaje son declaradas libres en este decreto final, libres de cada maldición, libres de cada pacto generacional, libres de cada cadena que el infierno puso. Libertad no como ausencia de batalla futura, sino como posición espiritual establecida. La posición de un linaje que fue comprado por la sangre del Cordero y declarado libre por el dueño. Desde esa posición se pelea diferente, no como quien intenta escapar de una cadena, sino como quien ya está libre y defiende la libertad que le fue dada. Declara ahora lo más poderoso. Lo que Dios escribió sobre mi linaje se cumplirá en esta generación, no en alguna generación futura indefinida, en esta, en la tuya, en la que está viva ahora. El Señor no inscribió promesas sobre los linajes para que nunca se cumplieran. Las inscribió con la intención de que hubiera una generación que las reclamara con fe suficiente. Cada promesa que Dios hizo sobre tu apellido, cada propósito que inscribió sobre tu linaje, cada sueño que depositó en el ADN espiritual de tu familia antes de que la maldición lo bloqueara, todo eso está siendo reclamado en esta declaración final con la autoridad del Hijo que reconoce su herencia y se niega a vivir por debajo de lo que fue escrito sobre su nombre. Que el cielo reciba esa declaración como el acto de fe que activa el cumplimiento de lo que fue prometido. Esta declaración final no tiene marcha atrás. Lo que fue declarado quedó inscrito en el Espíritu. El enemigo intentará en los días que siguen convencerte de que nada ocurrió, que las circunstancias no cambiaron, que el patrón sigue igual, que fue solo emoción religiosa. Respóndele con lo que sabes en el Espíritu, que los cambios espirituales preceden a los naturales, que lo que fue declarado en fe opera en el invisible antes de manifestarse en lo visible, que el proceso que comenzó en este tiempo de oración continúa aunque tú no lo veas cada momento. Mantén la declaración viva en tu boca en los días que siguen. Repítela sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre cada área donde el patrón intentaba continuar. Lo que se mantiene declarado se mantiene activado, y lo activado hoy no termina con este video. Lo que el Salmo 91 revela sobre la cobertura que destruye maldiciones generacionales. El Salmo 91 es uno de los textos más conocidos de la Escritura. Pero hay una dimensión de su poder que pocas veces es enseñada con la profundidad que merece. La cobertura que describe no es simplemente protección de peligros físicos, es una arquitectura espiritual completa que cuando es habitada activamente por fe, crea un ambiente donde las maldiciones no encuentran superficie para adherirse. El que habita al abrigo del Altísimo, ese verbo habitar es clave. No es visitar el abrigo del Altísimo cuando hay peligro y salir cuando todo está bien. Es establecer residencia permanente en esa posición espiritual como modo de vida constante. Y cuando una familia habita en esa posición de manera continua y declarada, las maldiciones generacionales no encuentran el punto de contacto que necesitan para operar. El verso 3 dice que Dios te librará del lazo del cazador y de la pestilencia destructora. El lazo del cazador es exactamente la imagen del pacto generacional que opera como trampa. Fue tendido por alguien que vino antes y que el linaje pisó sin saber que estaba ahí. Pero el Salmo 91 revela que el Dios que habita en tu cobertura ve cada lazo antes de que lo pisas. No solo te libra después de caer, sino que te libra del lazo mismo, te muestra dónde está para que no lo pises, te extrae de él si ya lo pisaste y lo destruye para que ningún miembro del linaje lo encuentre de nuevo. Eso es lo que hace la cobertura del Salmo 91 con los lazos generacionales.
no espera que la maldición se active para responder, sino que opera de manera preventiva sobre cada lazo que el enemigo tendió en el camino del linaje. El verso 5 revela una dimensión que habla directamente a la operación de la maldición generacional. No temerás el terror nocturno ni la flecha que vuela de día. Todas las maldiciones hereditarias operan como flechas en el espíritu, lanzadas desde el pasado hacia el presente, viajando a través de la línea de sangre con una trayectoria que el ojo natural no puede ver. Pero la cobertura del Salmo 91 intercepta esas flechas en el vuelo. Antes de que lleguen al miembro del linaje al que fueron destinadas, las intercepta la cobertura del Altísimo. La flecha que fue lanzada contra tu salud desde la maldición de enfermedad hereditaria fue interceptada por esta cobertura declarada sobre tu vida. Y lo que debió haber llegado a tu cuerpo como herencia maldita quedó atrapado en el escudo del Señor. El verso 7 tiene una promesa que necesita ser apropiada con fe específica. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eso no es protección de ataques abstractos, sino de ataques que están alcanzando a otros alrededor, miembros del linaje que no están bajo la cobertura declarada del Salmo 91, familia que carga el mismo apellido, pero que todavía no tiene la protección que esta oración establece. La promesa de que no te llegue lo que está cayendo alrededor es también una responsabilidad. La responsabilidad del que está cubierto de interceder por los que no lo están todavía. Tu cobertura no es para acumular en solitario, sino para extenderla como intercesor del linaje sobre cada miembro que lleva tu apellido y que necesita la misma protección que tú declaraste. Que la cobertura del Salmo 91 se extienda sobre cada uno de los tuyos como manto de protección colectiva. El verso 10 hace una promesa que cierra la brecha que la maldición generacional intenta explotar. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. La morada no es solo el edificio donde vives, es el espacio espiritual que el linaje habita, el territorio familiar que fue comprado por la sangre y declarado como propiedad del Señor. Cuando la maldición generacional intenta entrar a ese espacio, encuentra la promesa del verso 10 como muro. Y esa promesa no es una sugerencia divina, sino un decreto del Altísimo que no tiene cláusula de excepción. Que esa promesa sea declarada ahora sobre cada hogar del linaje, sobre la casa donde vives, sobre la casa donde viven tus hijos, sobre cada espacio físico y espiritual que lleva la identidad de tu familia. La maldición no entra donde el verso 10 del Salmo 91 fue declarado con fe y autoridad. ¿Por qué ciertas maldiciones se repiten hasta la tercera y cuarta generación y cómo el fuego las detiene? El Éxodo 20 registra algo que muchos creyentes leen sin detenerse a entender completamente: que la iniquidad de los padres visita a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese no es un decreto de castigo arbitrario de un Dios vengativo. Es la descripción de cómo opera la ley espiritual cuando una puerta es abierta en el linaje. El espíritu que entró a través de esa puerta no se limita a operar en quien la abrió. Tiene acceso al flujo espiritual de la sangre que conecta a cada descendiente y opera en cada generación que llega sin que la puerta haya sido cerrada. La tercera y cuarta generación no son límites del castigo divino. Son la descripción de la profundidad a la que puede llegar la operación del enemigo cuando nadie en el linaje ejerce la autoridad necesaria para cerrar lo que fue abierto. La razón por la que el número es específico en las 3 y 4 generaciones revela algo importante sobre cómo el infierno estructura sus operaciones en los linajes. Cada generación que pasa sin el rompimiento añade una capa de normalización al patrón, haciendo que lo que en la primera generación fue reconocido como anomalía se convierta en la tercera y cuarta en algo que el linaje acepta como inevitable.
Esa normalización es la estrategia más profunda del adversario en el trabajo generacional. Que el patrón sea tan esperado que nadie intente romperlo porque todos asumen que así es la familia. El fuego del Señor declarado sobre el linaje rompe esa normalización junto con la cadena, porque no solo destruye el patrón, sino también la aceptación mental que lo sostenía como permanente. Cuando el fuego pasa, tanto la cadena como la resignación son consumidas. Hay también una contrapromesa en el mismo texto que rara vez recibe la misma atención, que Dios hace misericordia a millares en los que le aman y guardan sus mandamientos. La maldición opera en 3 y 4 generaciones, la misericordia opera en millares. Eso significa que la potencia del bien que Dios puede derramar sobre un linaje liberado supera exponencialmente el daño que la maldición produjo en las generaciones que afectó. El fuego que consume la maldición de 3 generaciones abre el camino para la misericordia de millares que el Señor derrama sobre el linaje que fue liberado. Y esa misericordia no es proporcional al tiempo de la maldición, sino a la naturaleza de un Dios generoso, cuya respuesta al mal siempre es más abundante que el mal mismo. Lo que fue robado en generaciones de maldición será devuelto en generaciones de misericordia ilimitada. El mecanismo espiritual por el que el fuego detiene la repetición generacional es preciso. El fuego no solo destruye la manifestación del patrón, sino la instrucción espiritual que lo perpetúa. En el linaje existe lo que podría llamarse una memoria espiritual, una serie de instrucciones en el espíritu generacional que dice cómo debe operar cada área de la vida. Cuando esa memoria fue contaminada por la maldición, las instrucciones que transmite son instrucciones de destrucción, enfermedad, ruina, ruptura, confusión, repetidas de generación en generación como programación activa. El fuego del Espíritu Santo no solo quema el síntoma, quema la instrucción que lo perpetúa, la programación espiritual que dice que eso es lo que le corresponde al linaje. Cuando la instrucción es destruida, el patrón no tiene manera de reproducirse en la siguiente generación. Los linajes que cargan maldición de 4ª generación son los que más resistencia sienten, porque en la 4ª generación la normalización es tan profunda que la libertad parece imposible. El patrón tan establecido que pareciera que es simplemente quien es esa familia. Pero el fuego de Dios no encuentra ninguna maldición demasiado establecida para consumir. No importa cuántas generaciones llevan el peso, no importa cuán profunda sea la raíz. El Dios que puede resucitar lo que lleva muerto 4 días como Lázaro, puede liberar un linaje que lleva 4 generaciones bajo la maldición. Porque su poder no opera dentro de los límites del tiempo que el adversario usó para establecerse. La 4ª generación que declara el rompimiento es exactamente la generación donde el fuego cae con más fuerza. El fuego detiene la repetición generacional porque actúa en el tiempo espiritual de manera retroactiva. No solo destruye lo que opera en el presente, sino lo que intentará operar en el futuro. Cuando el Señor consume la raíz de una maldición generacional en el espíritu, está actuando sobre el origen mismo del problema, que en el tiempo lineal está en el pasado, pero en el tiempo espiritual es igualmente accesible para la intervención divina. Lo que fue establecido en el pasado puede ser cancelado en el presente con efectos hacia el futuro. Esa es la naturaleza del fuego que declaramos en esta oración sobre el linaje. No solo interrumpe el ciclo en el punto donde estamos, lo deshace hacia atrás y lo previene hacia adelante, produciendo una libertad que no tiene fecha de vencimiento ni condición de reversión. El fuego detuvo la repetición para siempre, no solo para esta generación, sino para todas las que vienen. Una carta que llegó al canal. Dios me pidió leerla en esta oración. Hay un momento en cada tiempo de oración donde el Señor hace algo inesperado,
donde interrumpe el plan que habíamos trazado para introducir algo que él preparó con más precisión de la que cualquier planificación humana puede producir. Este es ese momento, porque hace unos días llegó al canal una carta que desde el momento en que la leí sentí que el Señor me decía que la guardara para una oración específica, no para responderla en privado, no para archivarla junto a las demás, sino para leerla en voz alta en medio de un tiempo de guerra espiritual sobre maldiciones hereditarias. Hoy entiendo por qué. Porque lo que esta persona describe es exactamente lo que estamos confrontando en cada decreto de esta oración. Escucha cada palabra como si fuera tuya, porque probablemente lo es más de lo que imaginas. La persona escribe que desde que tiene memoria su familia siempre tuvo lo suficiente, pero nunca más. Que cada vez que algo comenzaba a prosperar, aparecía un problema inesperado que lo deshacía todo. El negocio de su padre quebró exactamente como quebró el de su abuelo, en circunstancias diferentes, pero con el mismo resultado final y con la misma sensación de que algo invisible lo saboteó. Ella misma construyó un negocio que durante 2 años prometía crecer, y en el tercer año colapsó de una manera que ningún análisis financiero puede explicar completamente. Lo que más la perturbó no fue la pérdida, sino el patrón. El mismo patrón, la misma historia, el mismo techo que apareció exactamente cuando la prosperidad parecía establecerse. Dice que su madre le dijo que eso es así en su familia, que siempre fue así, y que esa resignación de su madre la aterró más que el patrón mismo. Continúa escribiendo que buscó respuestas en la iglesia y recibió consejo de oración y perseverancia. Consejo genuino y dado con amor, pero que no tocaba la raíz de lo que ella ya sentía en el espíritu. Un día su abuela, antes de morir, le dijo algo que la dejó sin palabras, que en su juventud, en un momento de desesperación extrema, alguien en la familia había hecho un trato con algo que no debía para sobrevivir una crisis, y que desde entonces la familia nunca terminó de prosperar. La abuela no le dio detalles, solo le dijo que orara mucho y que pidiera a Dios que rompiera lo que fue hecho. Esa conversación la dejó con más preguntas que respuestas, pero con la certeza de que había algo real ahí. Algo que necesitaba más que oración genérica, sino guerra espiritual específica sobre el linaje. Llegó a este canal buscando exactamente eso. No consuelo, sino confrontación espiritual real. Dice que mientras escucha los videos, siente algo que no sabe describir bien, como si algo dentro de ella, que estaba muy apretado, comenzara a aflojarse con cada decreto. Pregunta si es posible que la abuela tuviera razón, si los pactos del pasado realmente operan así, y si hay algo concreto que ella pueda hacer para que el patrón no llegue a sus hijos que ya están creciendo. Termina diciendo algo que me detuvo completamente cuando lo leí. No me importa lo que me cueste a mí en esta generación. Lo que no soporto es la idea de ver a mis hijos vivir lo mismo que yo viví. La firmó con el nombre Mariana y debajo escribió: Madre primero, hija de Dios siempre. Escribe ahora mismo en los comentarios: Dios rompe el patrón generacional de mi familia. Porque si la historia de Mariana resonó en algo de tu historia, esa declaración es también para tu linaje. Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho, porque Mariana no es la única. Hay miles de familias cargando el mismo peso, y este canal existe para ser el lugar donde ese peso es confrontado. Activa las notificaciones porque cada oración que publicamos es una nueva capa de rompimiento sobre lo que el infierno estableció en los linajes que llegaron hasta aquí buscando libertad. Comparte este video ahora mismo con alguien de tu familia que reconoce el patrón, porque la intercesión colectiva de un linaje que declara junto tiene un peso mayor que la declaración de un solo miembro haciendo el trabajo solo. Lo que Mariana preguntó, lo que tú te has preguntado, lo que tu familia necesita, llega ahora la respuesta del Señor. La respuesta de Dios para esa familia.
Es también tu respuesta de hoy, Mariana. Y cada persona que mientras escuchaba tu carta pensó, esa soy yo. La respuesta del Señor comienza con algo que necesitas escuchar antes de cualquier instrucción espiritual. Lo que tu abuela te dijo antes de morir no fue casualidad ni delirio de anciana. Fue el Espíritu Santo usando el último momento de claridad de una mujer para plantar en ti la semilla de la revelación que necesitarías décadas después para encontrar la salida. Dios preparó esa conversación, la guardó en tu memoria con precisión para que llegara el momento donde tuvieras las herramientas espirituales para actuar sobre ella. El tiempo que pasó entre esa conversación y este momento no fue tiempo perdido. Fue el tiempo que el Señor usó para llevarte exactamente al punto donde estás ahora, con el conocimiento, la fe y la autoridad necesarios para hacer lo que tu abuela no pudo hacer. Lo que tu madre llama así es nuestra familia, es lo que el Señor llama lo que voy a cambiar en esta generación. Esa resignación que la aterró no es el veredicto final sobre el linaje, es la prueba de cuánto tiempo lleva el patrón sin ser confrontado desde la autoridad correcta. La resignación es la victoria más profunda del infierno en un linaje, cuando ya nadie pelea porque todos asumieron que no hay nada que pelear. Pero tú no eres tu madre, y el hecho de que esa resignación te aterrara en lugar de confortarte es la señal de que Dios puso en ti algo diferente, una inconformidad santa, una negativa a aceptar como permanente lo que el infierno declaró como irreversible. Esa inconformidad es el don del intercesor generacional, y lo tienes en ti desde antes de entender qué era. Para la pregunta de si es posible que el patrón no llegue a tus hijos, la respuesta no es si es posible, sino que ya fue decretado en esta oración que no llegará. Los decretos que se hicieron hoy sobre tu linaje tienen autoridad sobre tus hijos que están creciendo. Cada palabra declarada en fe en este tiempo de oración opera en el Espíritu sobre cada miembro del linaje. Tus hijos están cubiertos por la intercesión que hiciste hoy. No necesitan entender completamente lo que ocurrió para recibir el efecto de lo que fue declarado. Como los hijos de un padre que compra un seguro, no necesitan entender los términos del contrato para recibir la protección que ese contrato establece. Tus hijos reciben la cobertura del Salmo 91, declarado sobre el linaje, aunque no hayan estado presentes. Para el costo que dijiste que no te importaba pagar en tu generación, el Señor quiere que sepas que el costo ya fue pagado por alguien más. Jesús no solo murió para salvar almas individuales, murió para liberar linajes, para cancelar cada deuda generacional que el infierno cobraba con intereses sobre cada descendiente. El costo del rompimiento generacional fue cubierto en el Calvario. Tu trabajo no es pagar lo que ya fue pagado, sino apropiarte de lo que el precio compró. Cuando declaras la libertad del linaje en el nombre de Jesús, no estás pagando un precio. Estás reclamando lo que un precio infinitamente mayor ya compró para ti y para los tuyos. Que esa verdad entre en lo más profundo del espíritu de Mariana y de cada persona aquí. El costo ya fue pagado, la deuda ya fue cancelada, la libertad ya fue comprada. La respuesta final del Señor para Mariana, y para quien carga su misma pregunta, es que el patrón que vio repetirse en su abuelo y en su padre y en ella misma no tiene paso hacia sus hijos porque fue confrontado en la raíz en esta oración. Lo que sus hijos verán crecer no es el negocio que colapsa misteriosamente en el tercer año, sino el negocio que supera el tercer año, porque el espíritu que saboteaba esa frontera fue expulsado. Lo que heredarán no es el techo invisible que limitó cada generación anterior, sino el espacio abierto de un linaje libre que puede expandirse hasta donde el propósito de Dios lo lleve. Eso es lo que el Señor dice sobre tu familia, Mariana, y lo que dice sobre la familia de cada persona que llegó a esta oración
cargando la misma historia. El patrón terminó. El destino fue desbloqueado. Los hijos heredan libertad. Los tuyos están protegidos. El fuego de Dios sella tu linaje para las generaciones que vienen. Hay un tipo de paz que solo llega cuando sabes que los que amas están cubiertos. No cubiertos por tus propias fuerzas que tienen límites y que se agotan, sino cubiertos por el Dios cuya capacidad de proteger no tiene límite ni horario ni punto de agotamiento. Los tuyos están protegidos, no porque el mundo sea perfecto ni porque no haya más batallas, sino porque el fuego del Señor los rodea con una cobertura que el infierno no puede penetrar. Cada hijo que tienes en tu corazón ahora mismo, mientras declaras esto, está siendo cubierto por el sello del Señor que esta oración estableció sobre el linaje. Un sello que opera en el Espíritu sobre ellos independientemente de dónde estén físicamente, independientemente de su edad, de su nivel espiritual, de si entienden o no lo que fue declarado sobre ellos. El Padre que ora por los hijos extiende cobertura sobre ellos más allá de la distancia y del tiempo. El fuego que declaramos a lo largo de esta oración sobre el linaje está operando ahora como sello sobre cada miembro del apellido, consumiendo lo que intentaba acercarse desde afuera y protegiendo lo que el Señor estableció adentro. Ese fuego no quema a los tuyos. Los rodea como el fuego rodeó el campamento de Israel en el desierto, visible para el enemigo que intenta aproximarse, consumidor de lo que se atreve a cruzar su línea. El espíritu que intentaba operar sobre la salud de tu hijo encuentra ese fuego antes de llegar al destino. El fuego del cielo sella este tiempo y decreta libertad total sobre tu historia y tu sangre. Llegamos al cierre de este tiempo de oración con el mismo fuego con que comenzamos. Pero este fuego final no es el mismo que el inicial porque cargó en su recorrido cada decreto, cada declaración, cada capa de rompimiento que fue pronunciada sobre el linaje. Es un fuego que viene enriquecido con la victoria de cada bloque de esta oración, el fuego del primer decreto que entró en la línea de sangre, el fuego del séptimo, que consumió la raíz hasta el fondo, el fuego de cada declaración profética, de cada revelación del Salmo 91, de la respuesta divina a la carta de Mariana, de la sentencia del tribunal del cielo. Todo ese fuego se concentra ahora en el decreto final que sella este tiempo con la gloria del Señor sobre cada vida y cada linaje que estuvo presente en esta oración. El decreto final habla con claridad absoluta sobre lo que fue establecido. Las maldiciones hereditarias que operaron por generaciones fueron consumidas desde la raíz. Los pactos que los ancestros hicieron con las tinieblas fueron anulados por la sangre del Cordero. Las cadenas que ataron el linaje por décadas fueron cortadas por el nombre de Jesús. Los patrones de destrucción que se repitieron de generación en generación fueron interrumpidos. Los espíritus que cobraban deuda generacional fueron expulsados del territorio del linaje. El destino que fue bloqueado fue liberado y activado en el espíritu para su manifestación en lo natural. La cobertura del Salmo 91 fue establecida como herencia permanente sobre las generaciones que vienen. Ese es el inventario de lo que ocurrió en el Espíritu en esta oración, un inventario que el infierno reconoce como pérdida total de territorio que creyó permanente. Sobre cada linaje presente en esta oración, cae ahora el decreto de libertad total. Total sobre la sangre, total sobre la historia, total sobre el presente y el futuro. No libertad parcial, donde algunas áreas fueron tocadas y otras quedaron sin resolver, sino la libertad completa que el Señor produce cuando decide actuar sobre un linaje en su totalidad. La totalidad del decreto es la garantía de que no quedan cabos sueltos para el adversario. No hay área sin cubrir, no hay generación sin proteger, no hay patrón sin interrumpir. Lo que fue hecho en este tiempo de oración fue hecho completamente.
con la eficiencia del Dios que no hace las cosas a medias y que cuando decide liberar un linaje, lo libera en cada dimensión simultáneamente, sin dejar nada a medias. La libertad total es el sello de este tiempo, completa, permanente, inapelable. Escribe ahora en los comentarios: el fuego de Dios liberó mi linaje y mi destino. Esa declaración es la firma de tu recibo de lo que fue entregado en esta oración, el reconocimiento de que lo que ocurrió en el Espíritu fue recibido con fe en tu vida. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones, porque lo que fue liberado hoy necesita ser sostenido con declaraciones continuas en los días que siguen. Y cada video que publicamos es una nueva herramienta para el linaje que eligió caminar en libertad. Comparte este video con cada persona de tu familia que carga el apellido, con los que están cerca y con los que están lejos, con los que entienden y con los que todavía no. Porque la intercesión colectiva del linaje que declara junto tiene un peso que multiplica lo que fue establecido. La libertad que recibiste hoy no es para guardarse, sino para extenderse a cada rama del árbol familiar. Señor, sellamos este tiempo con tu sangre y con tu fuego sobre cada linaje que estuvo presente. Que los ángeles asignados a estas familias reciban hoy instrucciones renovadas del trono. Que el sello del Espíritu Santo sea tan visible en el Espíritu sobre estos apellidos que ningún espíritu del infierno se atreva a intentar cruzar la línea que fue establecida. Gracias porque el fuego que pedimos no cayó sobre los perfectos, sino sobre los disponibles, sobre los que llegaron heridos pero con fe, agotados pero en pie, con preguntas pero con hambre de libertad. Sobre esa disponibilidad, tu fuego cae siempre con mayor intensidad, porque lo que el ser humano no puede llenar con su propia perfección, tú lo llenas con la abundancia de tu gracia que se perfecciona exactamente en la debilidad. Los linajes que estuvieron aquí nunca serán los mismos. El fuego pasó y la raíz fue consumida. En el nombre de Jesús, sobre la sangre del Cordero, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.